Este príncipe imperial le dio una oportunidad. Desafortunadamente, eligió el lado equivocado. ¿Es eso todo de lo que es capaz? Hermano imperial menor. Ha criado a un tonto que no sabe morder. Insolencia. Tú eres el insolente. Un impostor. Y un tonto. ¿Qué pasa? ¿Cree que este palacio imperial es suyo, para hacer lo que quiera? Dilo una vez más. ¿Qué? Toqué una fibra sensible. Todo lo que puede hacer es romper cosas. ¿O está diciendo que después de estar sentado en esta posición por tanto tiempo, realmente se cree ser el verdadero príncipe imperial? Mátalo. El pez ha picado el anzuelo. Padre imperial, hoy es la primera vez que su hijo practica artes marciales, así que deseaba invitarlo para que me guiara. Pero los asuntos de Estado son pesados hoy. De acuerdo. Padre Imperial ciertamente cumplirá la cita a tiempo. Sin embargo, me temo que no llegaré hasta la hora de Shen. Mientras el padre imperial esté dispuesto a venir, su hijo está dispuesto a esperar sin importar cuánto tiempo tome. ¿Qué significa esto? El hermano imperial acaba de llegar. Como tu hermano menor, debo enseñarte las reglas. No albergues pensamientos inapropiados sobre la posición de príncipe heredero. Ya viene. Ahora es el momento. No eras bastante arrogante. ¿Cómo es que? Ahora solo puedes yacer aquí, jadeando. ¿Te atreves a tocarme? El padre imperial no lo dejará ir en absoluto. Todo lo que necesito hacer es inventar una razón sobre haberte herido accidentalmente. El padre imperial, a lo sumo, me confinará por unos días. Porque tengo a la madre emperatriz apoyándome. Y a la hermana imperial mimándome. ¿Y qué es de ti? Un pedazo de basura apestoso e inútil, de los barrios bajos. De principio a fin has estado solo. ¿Quién te protegerá? Lo sé. Teme que yo robe el afecto que el padre imperial y la madre emperatriz tienen por usted. Pero durante estos 18 años, no he visto a mis padres ni una sola vez. Yo también anhelo el afecto familiar. Pero esto no es una razón para que me mate. Nunca esperé que ese poco de afecto familiar barato se ha tratado en realidad como un tesoro por ti. Déjame decirte la verdad. Siempre he estado explotando su afecto por mí. Y tú todavía te aferras a ese afecto familiar ilusorio. Esta es la razón por la que perdiste. El día que regresaste al palacio, deberías haber entendido que la posición de príncipe heredero era inherentemente mía. Un miserable ignorante y de baja cuna como tú. ¿Cómo te atreves a competir por el favor y el afecto? Incluso intentaste engañar al padre imperial para que te nombrara heredero. Tú deberías haberte podrido en los barrios bajos, alimentando a los perros. Deitán. Padre imperial.
¿Cómo podría estar aquí el padre imperial? Fuiste tú. Entrar tú mismo en el juego para hacerte perder el favor. Esto es solo el primer paso. Tú y tu madre viperina. Los 18 años que me deben. Saldaré hasta la última deuda. Deuda y sangre incluidas. Y lo reclamaré todo. Esto. ¿Qué está pasando? Padre. Padre imperial. Vuestro hijo. Por supuesto, el hermano imperial menor no puede hablar de ello, porque justo ahora intentó matar a vuestro hijo. Yo no lo hice. Hermano imperial, ¿cómo puedes calumniarme tan cruelmente? Xiaolin, deja de calumniar a Xiao Chen. Su naturaleza es la más inocente y bondadosa. No soporta hacer daño ni siquiera a un conejo. ¿Cómo podría cometer fratricidio? Inocencia, bondad. Yo quería entrar en la arena de artes marciales. Él ordenó a sus hombres que cerraran esta puerta por dentro, obligándome a entrar por el agujero para perros que está al lado, porque él dijo que ese lugar era el único camino. Para una persona de bajo estatus como yo, me gustaría preguntar, ¿solo porque nací entre la gente común, estoy destinado a ser intrínsecamente inferior? ¿Debo soportar una humillación tan tremenda? Y luego, cuando falló en insultarme, permitió que estas personas vinieran a humillarme. Al ver mi resistencia, usaron espadas y lanzas reales, con la intención de matarme. Esto es lo que llamáis pura bondad. Estás diciendo tonterías. ¿Cómo podría hacer eso? Estoy diciendo tonterías. Si no hubieran recibido su aprobación tácita, ¿se atreverían estas personas a poner una mano asesina en un príncipe imperial? Xiao Chen. Lo que dijo tu hermano imperial, es verdad. Yo nunca hice eso. Yo no lo hice gatear por un agujero de perro, y nunca pensé en matarlo. Entonces, ¿por qué empuñaste una espada? Contra tu hermano imperial. No. No fue vuestro hijo quien intentó herir al hermano imperial. Fue el general Nian. Él atacó sin considerar las consecuencias. La espada casi atravesó el corazón del hermano imperial. En mi desesperación, me apresuré tratando de agarrar la espada. En la confusión, la espada apuntó en la dirección equivocada, que es como hería accidentalmente al hermano imperial. Vuestro hijo verdaderamente quería salvar al hermano imperial. Su Alteza, como pudo. General Nian. Las cuentas de tu malversación de raciones militares todavía están en mi poder, si lo admites. Usaré todo mi poder para protegerte. Si te niegas a admitirlo, ambos sufriremos destrucción mutua. Su Majestad, por favor, calme su ira. Xiao Chen siempre ha sido tímido. ¿Cómo podría atreverse a albergar intenciones asesinas hacia Lin Er? General Nian. ¿Por qué no rápidamente le explica claramente a su Majestad? Su Majestad. Fue enteramente culpa de este viejo súbdito. Durante la sesión de entrenamiento, no pude mantener el control adecuado. Y accidentalmente herí a su Alteza Lin. Este asunto no tiene nada que ver con su Alteza Chen. Es todo. Todo error de este viejo súbdito. Tú. Yo siempre he confiado en que eres firme y sensato. Y sin embargo, realmente dañaste a nuestro amado hijo. Esto realmente nos hace extremadamente decepcionado. 50 golpes de bastón y 3 años de suspensión de salario. Este viejo súbdito obedece el decreto. Lin Er. Padre imperial, este castigo está satisfecho. Padre imperial, el general Nian casi apuñala a vuestro hijo hasta la muerte. Esto es insubordinación contra un superior, mostrando desprecio por las leyes del Estado. ¿Cómo se le puede dejar ir tan a la ligera? Ruego al padre imperial que haga justicia por vuestro hijo, y que lo haga encarcelar en el Chaoyu. Padre imperial, no puedes complacer su temperamento. General Nian es un funcionario meritorio que defendió el Dawang. Como puedes, debido a este pequeño malentendido, ordenar inmediatamente que sea encarcelado en Chaoyu. Sí, su Majestad, el general Nian tiene logros militares sobresalientes. Si ha de ser castigado severamente, temo que desestabilice la moral del ejército. Entonces, a los ojos de la madre emperatriz y la hermana imperial, la vida de vuestro propio hijo, yo, ni siquiera vale tanto como un general que se atrevió a desafiar a su superior. Eso es verdad. Yo soy simplemente un príncipe imperial de los barrios bajos. Incluso si muriera en el campo de entrenamiento, a nadie le importaría. Lin Er. No debes decir eso. Tú y Xiao Chen, sois ambos los más queridos para vuestra madre emperatriz. Basta. Deja de representar este acto hipócrita. Solo preguntaré una cosa.
Si el hermano imperial menor fuera herido hoy, ¿seguirías permitiendo que el culpable quede libre? Liner. Seguiré tus deseos. Niandon bien. Ve tú mismo al Chaoyu y acepta tu castigo. Su Majestad. Este viejo súbdito, con estos viejos brazos y piernas, no puede soportar la severa tortura del Chaoyu. Heriste a mi amado hijo. Que yo perdone tu vida. Ya es por consideración a los lazos pasados. Ve a aceptar tu castigo tú mismo. No pierdas tu último ápice de dignidad. Sí. Este viejo. Obedezco vuestra orden. Hermano imperial. El general Nian ya se ha sometido a la ley. Se ha calmado tu ira. Puedes convertir al general Nian en el chivo expiatorio, pero estás tú completamente libre de culpa. ¿Yo? Eres mi hermano imperial menor. Sin embargo, te quedaste mirando fríamente, permitiendo que me intimidaran y humillaran. Si no fuera por esto, ¿cómo habría caído en este estado? ¿Yo? Habla. Padre imperial. Padre imperial. Vuestro hijo tiene miedo. Tan pronto como regresó, se apoderó de mi palacio del este. Temo que incluso, Padre imperial, Madre emperatriz y Hermana imperial, se apodere de todos vosotros también. Después de todo, el hermano imperial, él es el linaje legítimo. Y yo soy meramente un hijo adoptivo. Por eso quise que él sufriera un poco. Vuestro hijo solo temía ser intimidado por el hermano imperial. Temía ser expulsado. Y no volver a veros nunca más. ¿Cómo podría vuestra madre emperatriz abandonaros? Exacto. Conmigo aquí. Nadie se atreve a ahuyentarte. Liner. Xiao Chen. Solo tenía miedo de que lo intimidaras. ¿Fue por autopreservación? Por favor, perdónalo esta vez. Y ve a ver al médico imperial, primero, de acuerdo. Perdonarlo. Imposible. Padre imperial, justo ahora el hermano imperial menor permitió que un extraño intimidara a vuestro hijo. ¿No debería él también recibir castigo? ¿Qué quieres exactamente? Administrad el castigo de la flagelación. Quiero que él sienta el sufrimiento que acabo de padecer. No. Madre emperatriz. No tengas miedo, Xiao Chen. Liner. Absolutamente no. Xiao Chen, desde que era pequeño, nunca ha sufrido ni la más mínima dificultad. Este tipo de castigo de azotes, ¿cómo puedes soportarlo? Liner. Xiaolin, ¿cómo puedes ser tan malicioso? Solo porque sufriste una herida menor, insistes en que Xiao Chen debe sufrir lo mismo que tú, padre imperial. Si el personal del palacio ve a Xiao Chen siendo castigado, ¿dónde sería colocada su dignidad como príncipe imperial? Xiao Chen tiene una fuerte autoestima. Él absolutamente no puede aceptar esto. Padre imperial, él. Liner. Basta. Parece que el padre imperial todavía no puede soportarlo. En ese caso, vuestro hijo no le pondrá las cosas difíciles al padre imperial. Vuestro hijo, desde la infancia, ha estado acostumbrado a ser intimidado. A nadie le importará de todos modos. Liner. Padre imperial. Seguiré tu sugerencia. Xiao Chen. Aunque no se puede probar que la herida de tu hermano imperial fue orquestada por ti. La herida de tu hermano imperial fue causada en última instancia por ti. Un pecado del que es difícil escapar. Castigo de 30 golpes fuertes de bastón. Padre imperial. Arrodíllate y acepta el castigo. Por favor, proceda. Príncipe imperial Chen. Gracias, padre imperial, por hacer justicia por vuestro hijo. Vuestro hijo sabía que en el mundo entero, solo el padre imperial trata bien a vuestro hijo. Liner. Es culpa del padre imperial por no haberte protegido completamente. Liner. Ahora, puedes ir a atender tus heridas en paz. Si sufres cualquier otro percance, padre imperial estará profundamente preocupado. Sí. Vuestro hijo obedecerá al padre imperial en todo.
El general Nian ha servido a Dawan durante muchos años. Chao Chen es además la niña de sus ojos. Naturalmente, el padre imperial no lo haría. Les quitaría la vida de verdad. Sin embargo, el objetivo se ha logrado a través de este incidente. No solo sirve como advertencia para otros, intimidando a la facción de Chao Chen, sino que también deja claro a todos en la corte y al pueblo, quién exactamente está cualificado para contender por la posición de príncipe heredero. Aposento de Shaolin. Su Alteza, su cuerpo no está gravemente herido. Solo necesita cambiar el vendaje regularmente. Recuerde, no deje que la herida se moje, Su Alteza. Sí. Vuestro sirviente lo ha anotado. Gracias, médico imperial. Salgan todos ustedes. Xiaolin, dejando de lado tu castigo a el muy meritorio general Nian. Xiao Chen solo temía que lo lastimaras, por lo que actuó de esa manera. ¿Cómo puedes ser tan malicioso? Soy malicioso. Hermana imperial, soy tú de pura sangre, hermano menor biológico. Casi pierdo la vida, no te importan mis heridas. En su lugar, me interrogas, ¿por qué debo castigar al culpable? Tener un hermano menor como tú es la verdadera desgracia. Durante los días que has estado de vuelta en el palacio, no has hecho ni una sola cosa práctica por Dawang. ¿Qué derecho tienes a compararte con el ilustre general Nian, reconocido por sus logros militares, y mucho menos Xiao Chen? Así que, a los ojos de la hermana imperial, mi vida ni siquiera es tan valiosa como la de un forastero. Entonces me gustaría hacer una pregunta. Si fuera Chao Chen, ¿quién hubiera sido intimidado hoy? ¿Qué harías? Deja de fingir ser lamentable. Xiaolin, claramente estás celoso de Xiao Chen. Por eso usaste deliberadamente al general Nian para buscar pelea. Xiao Chen es tan inocente. No puedes simplemente ceder un poco ante él. El hecho de que no lo haya expulsado del palacio es mi mayor tolerancia hacia él. Kui, acompaña al invitado a la salida. Xiaolin, debes intimidarlo. ¿Por qué? Aunque diga más, ¿de qué serviría? De todos modos, solo favorecerá ciegamente a ese hermano falso y pretencioso. No es así. Princesa imperial, mi amo necesita descanso y recuperación. Por favor, váyase ahora. Chao Chen ha estado operando durante muchos años. Su base ya es profunda. No solo ha engañado completamente a la princesa imperial, sino que también ha cultivado seguidores en el ejército. Incluso un viejo oficial como el general Nian se atreve a ponerse de su lado. Si queremos competir por el puesto de príncipe heredero, luchar solo, en última instancia no funcionará. Kui, prepara la silla de manos. Voy a ver al padre imperial. Yo, el príncipe imperial, debo interceder por el general Nian. Pero no acabas de hacer que su majestad lo castigara. ¿Por qué lo dejas ir ahora? El castigo está destinado a establecer autoridad. Dejarlo ir es conceder un favor. Después de este incidente, el general Nian debe haber visto claramente el rostro frío e ingrato de Chao Chen. Si ofrezco ayuda ahora, si es un hombre inteligente, debería entender quién merece verdaderamente su lealtad. Esta pieza de ajedrez crucial, en el camino para competir por el puesto de príncipe heredero, debe estar firmemente en mi mano. General Nian, puede irse ahora. Irse. Pero no me sentenció su majestad. Escuché que fue el primer príncipe quien intercedió por usted ante su majestad. Su Alteza, anteriormente, usted y el general Nian tuvieron una disputa en el campo de artes marciales, aunque usted intercedió por él, ante su majestad, pero basándose en su actitud anterior hacia usted, me temo que no venga a expresar su gratitud. Él vendrá. Este viejo funcionario se inclina para agradecer a su Alteza por salvarme la vida. El general Nian y yo tenemos algo que discutir. Puedes retirarte primero. Sí. Si no fuera por su Alteza, intercediendo por este viejo funcionario ante su majestad, la vida de este viejo funcionario probablemente se habría podrido en el Chaoyu. General, usted es un talento militar de nuestro Dawan. No deseo que por su culpa se ponga del lado equivocado, o siga a la persona equivocada, y arruine toda mi vida. Sin embargo, el asunto de que usted ayudara previamente a Chao Chen a oponérseme, esta deuda, tampoco la he olvidado. Este viejo funcionario fue tonto. Ese joven mocoso Chao Chen, antes de convertirme en el chivo expiatorio, afirmó que me protegería, pero después ni siquiera mostró la cara. En contraste, vuestra Alteza
Entendéis tanto la recompensa como el castigo, y poseéis la capacidad de tolerar a los demás, de ahora en adelante. La vida de este viejo funcionario pertenece enteramente a vuestra alteza. Siguiendo a Chao Chen, uno solo será tratado como un chivo expiatorio, pero seguir a esta persona es la única manera de sobrevivir. Solo entonces se puede alcanzar el mérito de seguir al soberano. General, por favor, levántese. De ahora en adelante, sirva a Dawan diligentemente. Yo tampoco lo tratará injustamente. Los asuntos del reino de Dawan son cada vez más onerosos. Su hijo también desea aprender más, para compartir la carga del padre imperial. Por lo tanto, ruego encarecidamente al padre imperial que permita a su hijo asistir a la sesión de la corte y observar las discusiones políticas. Pero acabáis de regresar al palacio. Temo que esto no se ajuste completamente a las reglas. Su hijo sabe que un príncipe imperial que acaba de regresar al palacio no debería hacer la solicitud de observar los procedimientos de la corte, pero veo que mi hermano imperial menor a menudo asiste a la corte con el padre imperial, estudiando junto a él. En el corazón de su hijo, es inevitable que sienta algo de envidia. Además, como compañero príncipe imperial, su hijo también desea dominar rápidamente las habilidades necesarias para no decepcionar al padre imperial. Eso es verdad. Aunque acabáis de regresar al palacio, sois príncipe imperial después de todo, y naturalmente debéis estudiar los asuntos de estado. En el futuro, podréis compartir la carga conmigo. Cierto. Mañana. Simplemente venid conmigo, a la corte. Su hijo agradece al padre imperial. Su hijo ciertamente estudiará con ahínco, esforzándose para aliviar pronto las preocupaciones y dificultades del padre imperial. Cierto, cuando os sintáis mejor. Y de haber a vuestra madre emperatriz y a Chao Chen. Que Chao Chen os pida disculpas apropiadamente. Somos familia. No seáis siempre tan rígidos el uno con el otro. Obedeceré al padre imperial. En la corte imperial, siempre y cuando puedas mostrar tu fuerza y hacer que todos los funcionarios de la corte reconozcan claramente a quién vale la pena seguir verdaderamente. Naturalmente se presentarán y elegirán un bando. Luego, es hora de que construyas tu propia influencia. Xiao Chen, no llores más. Madre emperatriz, ¿cómo podría soportar dejarla ir? No llores. Chao Chen. Conocéis vuestro error. Padre imperial. Vuestro hijo verdaderamente reconoce su error. Fue vuestro hijo quien fue necio. No debía haber permitido que el hermano imperial sufriera agravio. Por favor, padre imperial, no echéis a vuestro hijo. Me equivoqué. Llorar solo no será suficiente. El cuerpo de vuestro hermano imperial fue herido, pero su corazón fue herido aún más. Pedid disculpas a vuestro hermano imperial. Su Majestad. Hermano imperial. Lo siento. Fue mi confusión momentánea lo que causó que sufrieras. Todo es culpa mía. No me atreveré a hacerlo de nuevo la próxima vez. Hermano mayor imperial, usted es una persona de gran magnanimidad. Por favor, perdóname esta vez. Dado que el padre imperial ya ha hablado, naturalmente no seguiré con el asunto. Espero que, mientras estés en el palacio Shangxin, te adhieras estrictamente a las reglas, frenes tu arrogancia e impaciencia, y permanezcas allí adecuadamente. Si hay una próxima vez, yo, tu hermano mayor, no dudaré en usar las reglas del Palacio del Este para enseñarte cuál es tu lugar. Este Shaolin no solo roba mi palacio, sino que se atreve a darme lecciones. Shaolin, espera que encuentre una oportunidad. Seguramente te haré 10.000 pedazos. Xiaolin. Xiao Chen ya se disculpó contigo tan humildemente. ¿Por qué debes seguir siendo tan implacable? No he visto ninguna sinceridad de arrepentimiento de mi hermano imperial menor. En cambio, parece, en el fondo, está recordando la humillación de hoy, tramando como más tarde podría encontrarme fallas. Es así. Hermano imperial menor. Absolutamente nada de eso está sucediendo. Hermano menor, esta vez, está verdadera y sinceramente arrepentido. En el futuro, ciertamente seré cauteloso en palabras y obras, y me adheriré estrictamente a mis deberes. Espero que ese sea el caso. Llevémonos bien. Después de todo, Padre Imperial está excesivamente agobiado por los asuntos de Estado, y está muy cansado. Hablando de asuntos de Estado, en la corte matutina de mañana, Liner también debe asistir. Su Majestad, Liner no es tan excepcionalmente inteligente como Xiao Chen. Además,
Acaba de regresar del pueblo llano, y nunca ha estado involucrado en asuntos de gobierno. Si participa tan precipitadamente, ¿no sería eso inapropiado? Exacto, Xiaolin. No es más que una persona analfabeta, que salió de los barrios bajos. Probablemente ni siquiera pueda reconocer todos los caracteres. Así que, ¿cómo podría entender la política de la corte? Llevarlo al Salón Imperial Dorado solo hará reír a los funcionarios, dañando la dignidad de la familia imperial. Sin embargo, vuestro hijo realmente cree que la emperatriz madre imperial y la hermana imperial se están preocupando demasiado. El hermano mayor imperial ha vivido entre la gente común durante muchos años, con respecto al sustento del pueblo. Definitivamente tiene una visión considerable. Quizás pueda ofrecer a la corte algunas ideas frescas. Eso tiene sentido. Entonces mañana, ambos, me acompañaréis. Liner, podéis aprender bien de vuestro hermano imperial menor. Mira. Esta es la diferencia. Xiao Chen es magnánimo y no guarda rencores. Tú solo estabas siendo agresivo. ¿Por qué no te apresuras a agradecer a Xiao Chen? Hermana imperial tiene razón. El hermano imperial menor ha vivido en el palacio durante mucho tiempo. Al ser influenciado por lo que constantemente ves y oyes, tu conocimiento y estrategia seguramente deben superar con creces los míos. Mañana en la sesión matutina de la corte, todavía espero que tú me permitas aprender mucho de ti. Si no asistes a la corte matutina, ¿cómo puedo usar tu estupidez para resaltar mi talento para gobernar la nación? Cuando llegue el momento, harás el ridículo por completo frente a los ministros. El padre imperial verá claramente, de forma natural, quién es verdaderamente digno de llevar la responsabilidad del príncipe heredero. Una sequía severa en Jiangzhou. La tierra está calcinada por 1000 li. Cientos de miles de refugiados están inundando las prefecturas y condados circundantes. El estimado. ¡Qué buenas estrategias tenéis! Xiao Chen, Liner, dado que ahora ambos participáis en la gobernanza, expresad vuestras opiniones. Padre Imperial, su hijo cree que el asunto más urgente ahora mismo es la defensa estricta y mantener la línea, establecer barreras en todos los pasos y puestos de control críticos, prohibir estrictamente que los refugiados inunden la región capital, para evitar que se reúnan y causen caos, y perturben el orden público. Después de eso, ordenar a Jiangzhou que abran los graneros y distribuyan grano para estabilizar la moral del pueblo. Al mismo tiempo, su hijo está dispuesto a liderar a todos en el Palacio Shenzhen, a reducir una comida diaria, para ahorrar gastos, para ayudar a las víctimas del desastre, para mostrar que la familia imperial comparte el sufrimiento del pueblo. Su Alteza Chen es benévolo y virtuoso. Este plan es sólido. Puede tanto mantener la estabilidad como demostrar la gracia imperial. Es verdaderamente la mejor estrategia en este momento. El segundo príncipe, de hecho, posee el talento para gobernar la nación. Sí. Admito que tus habilidades en artes marciales son decentes, pero fundamentalmente, eres solo un simple idiota musculoso. Veamos cómo me combates. Dado que ese es el caso, entonces proceda según el método de Xiao Chen. Eso no funcionará. Liner, ¿cuál es tu opinión? Padre imperial, la acción del hermano menor imperial es como llevar leña para apagar un fuego. Llevar leña para apagar un incendio. Parece que el primer príncipe realmente no entiende el arte de gobernar. El método del segundo príncipe es impecable. Exacto. Claro que sí. Escuché que este primer príncipe acaba de regresar de los barrios bajos. Probablemente ni siquiera pueda leer todos los caracteres. Sin embargo, ahora quiere aconsejar sobre asuntos de Estado. Si gobernar la nación fuera tan simple como pedir comida, no habríamos desperdiciado décadas estudiando los clásicos de los sabios. ¿No es cierto que cuantos más libros se leen, más se comprende el sufrimiento del pueblo común? Los asuntos de Estado nunca son solo teorías en papel, sino la tierra bajo nuestros pies. Y la miseria real y tangible de la población. Liner, entonces, en tu opinión, enviar tropas para interceptar parece mantener la estabilidad, pero en realidad está empujando a cientos de miles de personas desesperadas y hambrientas, confinadas a un rincón. Una vez que ocurre un cambio, instantáneamente se convertirá en un incendio de pradera descontrolado. En ese momento, más tropas serán necesarias para reprimirlo, resultando en aún mayores bajas. Este es el primer punto. El segundo punto. Si Jiangzhou tuviera suficiente grano, entonces, ¿de dónde vendría la gente desplazada? Vuestro súbdito escuchó una vez entre el pueblo común que las cuentas de los graneros oficiales de Jiangzhou estaban llenas, pero en realidad 9 de cada 10 graneros están vacíos. Abrir los graneros ahora no solo no lograría liberar grano, sino que también alertaría al enemigo, permitiendo a los funcionarios corruptos destruir la evidencia de antemano. El tercer punto. La pequeña cantidad de gasto ahorrada en el palacio
para las decenas de miles de víctimas del desastre. Es indudablemente una gota en el océano, solo puede ganarse elogios temporales. Pero es inútil en términos prácticos. Hermano imperial, todo lo que has dicho no es desconocido para los funcionarios de la corte. Pero solo mencionas los síntomas, pero no ofreces una solución. Entonces, ¿de qué sirve? Se supone que debemos dejar que las víctimas sigan esperando. Sí, exactamente. Exacto. Sí, sí. Intentando engañar al padre imperial de nuevo. No creo que tengas una solución mejor que la mía. Así es. ¿Quién no conoce estos problemas? La clave es resolver el problema. ¿De qué sirve tanto hablar y no actuar? De hecho, padre imperial, esta es la mejor solución que vuestro súbdito puede idear actualmente para apaciguar a la gente desplazada. Parece que el hermano imperial es mucho más sabio y tiene una solución mejor que esta. Liner, ya que ha señalado estos problemas, ya debe tener un plan en mente. Hable libremente. Por supuesto. Vuestro súbdito tiene 2 estrategias. Háblame de ellas. La estrategia superior es trabajo de socorro, reclutar inmediatamente a personas desplazadas aptas para el trabajo, guiados por artesanos enviados por la corte, para construir proyectos de conservación de agua, cavar pozos profundos y reparar caminos oficiales. Cada día el pago se hará en grano o se liquidará con salarios. De esta manera, las personas desplazadas pueden sobrevivir y la corte obtiene infraestructura, lo que puede sentar aún más las bases para la futura prevención de desastres. La estrategia secundaria, requisición universal. Solicito que el Ministerio de Hacienda calcule inmediatamente las reservas de grano de las prefecturas prósperas circundantes. La corte proporcionará los fondos y comprará el grano a un precio ligeramente superior a la tasa de mercado, en lugar de requisarlo por la fuerza. De esta manera, los comerciantes se beneficiarán y seguramente transportarán grano con entusiasmo, asegurando un suministro suficiente de grano y también evitando dañar los medios de subsistencia de las diversas regiones. En efecto, ayuda por trabajo. Transforma a las víctimas del desastre en trabajadores. No solo resolviendo la dificultad del reasentamiento, sino también permitiendo que la gente común viva. Y esta asignación a nivel nacional equilibra tanto el suministro de grano como el sustento público. Consideración exhaustiva. Sí, sí. Las 2 estrategias del primer príncipe son excelentes. Resuelven la crisis inmediata mientras consideran el largo plazo. Verdaderamente la previsión de un estadista experimentado. Bien. ¡Qué excelente política de ayuda por trabajo! ¡Qué excelente política de asignación a nivel nacional! Liner, no esperábamos que tú, en lo concerniente a la administración civil, poseyeras una visión tan única. Xiao Chen, en el futuro debes aprender de tu hermano imperial. Recuerda prestar mucha atención al sustento del pueblo. Y no te limites a tareas superficiales. Sí. Maldita sea. Pensar que tú, este paleto, te robaste todo el protagonismo. Parece que te preparaste a fondo para esta sesión matutina de la corte. Su Majestad, vuestro humilde súbdito, tiene un asunto urgente que informar. La hambruna en Jiangzhou aún no ha sido aliviada, y no se debe únicamente a un desastre natural. También es porque los funcionarios corruptos allí están causando problemas desde dentro. Reemplazaron el grano destinado al consumo humano con salvado. ¿Qué? Salvado. Ese es alimento tosco para el ganado. ¿Cómo se atreven a usarlo para engañar a las víctimas del desastre? Esto no es meramente corrupción. Es total desprecio por la vida humana. Absolutamente vergonzoso. ¿Cómo se atreven a ser tan escandalosos? Han perdido toda conciencia. ¿Dónde queda la dignidad de la gente común? Esto es demasiado malvado. Padre imperial, si este asunto no se resuelve, temo que enfriará los corazones del pueblo en toda la tierra. Su hijo solicita humildemente que despache inmediatamente a un censor comisionado imperial, portando la espada imperial, para que se apresure a Jiangzhou e investigue a fondo a todos los funcionarios involucrados en el caso. Una vez confirmado, ejecutarlos inmediatamente sin indulto. Solo haciendo esto, podremos dar un ejemplo con ellos y consolar los corazones del pueblo. Bien dicho. Si no matamos a estos parásitos, no será suficiente para sofocar la indignación pública. Ejecútenlo severamente y proclámenlo por toda la tierra, que los funcionarios corruptos serán castigados severamente. Esta es la habilidad que adquirí durante mi década y pico en el palacio. A través de la exposición y el aprendizaje constantes. Entender las reglas de la corte. Saber cómo aprovechar el impulso para establecer autoridad. Estas son cosas que la gente de bajo nivel, nacida de familias comunes, nunca podrá aprender. ¿Qué tienes para compararte conmigo? Bien. Transmitid nuestro decreto de enviar inmediatamente al censor de Jiangzhou. Dirigirse a Jiangzhou. Estos funcionarios corruptos no deben ser arrestados.
Liner, ¿qué acabas de decir? Estás sugiriendo que toleremos tal comportamiento. Hermano imperial, ¿cómo te atreves? Te atreves a ayudar a los malvados y a proteger a los funcionarios corruptos. Que los funcionarios corruptos reemplacen el grano es un delito capital. De hecho, dijo que no deberían ser arrestados. Si esto se sabe, la gente común seguramente maldecirá a la corte por condonar la corrupción. Realmente no sé qué está pensando el primer príncipe. ¿Cómo se puede tratar la ley como una broma? Esta acción verdaderamente va en contra de la razón y solo incitará a ira pública. Exacto. Después de todo, el primer príncipe regresó de los barrios bajos. Todavía arrastra los defectos inherentes de ese origen. ¿Cómo se puede romper fácilmente ese hábito? Estimo que sus valores están completamente distorsionados. Liner, debes darle al emperador una explicación razonable. De lo contrario, si no puedes proporcionar una justificación clara, y mucho menos estos funcionarios civiles y militares, que no estarán de acuerdo. Incluso yo, el emperador, no puedo tolerar tus tonterías. La razón por la que yo, vuestro súbdito, digo esto, es porque un yin de grano fue intercambiado por 3 yin de salvado. Eso significa, donde originalmente se podía alimentar a una persona, ahora se puede alimentar a 3 personas. Sufrir una pequeña indignidad frente a la vida y la muerte. ¿Qué importa? El salvado es para el ganado, no apto para consumo humano. Como puedes ignorar incluso la dignidad del pueblo llano. Las víctimas del desastre, se les considera todavía humanos. ¿Qué dijiste? ¿Cómo pudo el primer príncipe pronunciar tales palabras desalmadas? Qué desgracia para la nación, mi Dawan, tener en realidad un príncipe que considera a la gente común como meras malas hierbas. La conducta real enfatiza amar al pueblo como a los propios hijos. Sin embargo, el primer príncipe, por el contrario, ni siquiera trata a la gente común con seriedad, como es apto para ser príncipe. Hermano mayor, las víctimas del desastre también son ciudadanos de mi Dawan. ¿Cómo puedes tratarlos con tanto desprecio? Padre imperial, el pueblo llano es el fundamento de nuestro Dawan. Y también son vuestros súbditos. Precisamente por esto, los funcionarios corruptos deben ser castigados severamente. Sus raciones de grano deben serles devueltas, y su dignidad restaurada. Bien dicho, Su Alteza Chen tiene razón. Castigad severamente a los funcionarios corruptos, restaurad la dignidad del pueblo. Castigad severamente a los funcionarios corruptos, restaurad la dignidad del pueblo. Castigad severamente a los funcionarios corruptos, restaurad la dignidad del pueblo. Tú, tonto ignorante, solo sabes decir tonterías incomprensibles. Mi impulso ya ha comenzado a aumentar. Simplemente no puedes competir conmigo. Decís que soy cruel. Decís que trato al pueblo común con desprecio. Entonces quiero preguntar, a todos los funcionarios aquí presentes, ¿quién de vosotros ha pisado personalmente la zona del desastre? Sois vosotros los que residís cómodamente en la capital, solo capaces de hablar grandiosamente y de participar en estrategias de salón en los memoriales. Funcionarios, o sois vosotros, un príncipe que ha vivido en el palacio desde la infancia, disfrutando de ropas finas y comida abundante, y ni siquiera sabéis lo que significa tener hambre. Si de verdad hubierais estado en la zona del desastre, entonces sabríais que, no importa cuánto asigne la corte, el grano de socorro nunca es suficiente. Si no encontramos una manera de hacer un cambio, entonces las víctimas del desastre que veis en Jiangzhou se convertirán en un montón de huesos blancos. Entonces solicita más asignaciones de grano a la corte. Padre imperial nunca se quedaría de brazos cruzados. En los últimos años, la guerra ha sido continua. ¿De verdad? ¿Creéis que el tesoro nacional es tan rico como imagináis? Pero la corte asignó claramente grano y fondos para el socorro en casos de desastre. Revisé las cuentas en Jiangzhou. Esa plata simplemente no estaba allí, gastada en la gente común. Todo fue a parar a manos de un hombre, llamado Jefe Chao. ¿Cómo puedes interceder por una persona así? Exacto, así es. Estas personas fundamentalmente no saben cómo es la situación actual del desastre. Sin embargo, insisten en dar un escarmiento a los funcionarios corruptos. ¿Y qué graves consecuencias desencadenará eso? ¿Cómo? El hermano imperial sabe que está equivocado. Por eso deja de hablar. Aunque fue a parar a su bolsillo. Eso también se debió a su habilidad. La corte imperial asignó plata, él generó más, confiando en ese dinero malversado, para comprar más forraje. Y salvó a más víctimas del desastre, permitiendo a las víctimas vivir unos días más. Si no fuera por él, entonces los esqueletos en Jiangzhou ahora solo serían más numerosos. Ridículo. ¿Cómo puedes mantener los ojos abiertos y decir tales mentiras? Incluso llamas a la corrupción salvar al pueblo. Exacto, estas dos cosas no pueden confundirse. Hay justificación para la corrupción ahora. Precisamente. Para salvar al pueblo, primero debéis salvar a los funcionarios. Si los funcionarios no pueden sobrevivir,
¿Cómo pueden salvar al pueblo? Absurdo. Esta es la verdad. Estas incontables víctimas del desastre, ¿quién les distribuirá grano y fondos de socorro? ¿Lo distribuiréis vosotros o lo haré yo? Todavía tenemos que depender de esos funcionarios, grandes y pequeños. Si no les alimentamos lo suficiente, ¿cómo pueden servir a la nación? Una falacia para la posteridad. Corrupción y soborno. ¿Realmente puedes argumentar una justificación para ellos? ¿Todavía tienes alguna consideración por las leyes de la Corte Imperial? Le pido a Padre Imperial que juzgue con claridad. Padre Imperial, vuestro hijo cree que primero debemos perdonar a ese funcionario corrupto de apellido Chao, porque ahora mismo este es el curso de acción más seguro. Después de todo, él puede estabilizar la situación del desastre. Eso no está bien, Liner. ¿Por qué sabes eso? Funcionario corrupto de apellido Chao. ¿Por qué? Crecí en Jiangzhou. En ese lugar más sucio y caótico, un lugar donde incluso una comida completa era un lujo. Crecí en los barrios bajos. ¿Cómo se escribe el carácter de oficial? Dos bocas, una encima de la otra. Primero debes alimentar la boca superior. Solo así se puede satisfacer ese apetito de abajo. El digo, ¿cuántos hechos sangrientos he presenciado en la capa inferior? No es algo apropiado para un príncipe. Acostumbrado a ropas finas y comida rica desde la infancia, no puede entender. Cuando se trata del sufrimiento del pueblo llano, cree que arrestar a unos pocos funcionarios corruptos lo resolverá todo. Pero esto sigue siendo fomentar la tendencia de la corrupción. Eres intrépido y respetuoso. Sin ley imprudente. Desde la antigüedad hasta ahora. ¿Cuántos funcionarios honestos ha habido? ¿Cuántos funcionarios corruptos? Los funcionarios honestos son tan raros como las plumas de fénix y los cuernos de unicornio, mientras que los funcionarios corruptos son tan numerosos como las erines del río amarillo. Así es, su hijo cree. La gente no es sabia. Todos poseen codicia, ira, miedo y arrogancia. Esto es naturaleza humana. Creo que los funcionarios, grandes y pequeños, aquí presentes, todos albergan bastantes secretos en sus corazones, ¿no es así? Pero su hijo no lo está tolerando en absoluto. Siempre y cuando se adhieran a la postura más fundamental, no traicionar a la nación, no dañar al pueblo llano, y no cometer el gran mal de sacudir los cimientos de Dawan. Estos asuntos menores pueden entenderse. Después de todo, la forma de gobernar no se trata de aferrarse a cada asunto, grande o pequeño, sino de ver quién puede dedicar su vida a la nación y hacer cosas prácticas por el pueblo llano. Pero Liner, ¿no deberían esos funcionarios corruptos ser arrestados? Si no son arrestados, ¿quién respetará las leyes de la corte en el futuro? Por supuesto que deben ser arrestados, solo que no en este momento crítico. Ahora mismo, decenas de miles de víctimas del desastre están esperando ser salvadas. Pero en este momento, si arrestamos a todos los funcionarios involucrados en corrupción, ¿quién hará el inventario de los graneros? ¿Quién movilizará a los militares? ¿Quién entregará ese salvado en manos de las víctimas del desastre? Padre Imperial, Jiangzhou es una guarida de corrupción. Si simplemente los arrestamos a todos, simplemente temo que las personas capaces de trabajar para Dawan serán pocas y distantes entre sí. Pero no podemos seguir consintiéndolos. Así es, no podemos consentirlos en absoluto. Esto es encubrir a funcionarios corruptos. No podemos consentir a los funcionarios corruptos en absoluto. No es indulgencia, se trata de oportunidad. Esperemos a que pase esta ola de desastres, la gente desplazada esté asentada, y se construyan los proyectos de conservación de agua. Luego auditaremos las cuentas. A quienes se les deba confiscar la propiedad, se les confiscará la propiedad. Los que deban ser exiliados serán exiliados. Ni uno solo será perdonado. Pero ahora, primero debemos dejar que estos funcionarios corruptos sirvan como funcionarios trabajadores por una vez. Pero necesitamos salvar vidas, entonces debemos usar a las personas que pueden hacer las cosas, incluso si tienen motivos egoístas. Primero debemos salvar a los vivos, y luego limpiar la administración. Liner, entonces, ¿hasta cuándo tendremos que esperar? Esperemos a que el primer lote de personas desplazadas bajo el programa de trabajo por ayuda comience a reparar los canales de irrigación. Esperemos a que los barcos de grano lleguen al muelle de Jiangzhou. Esperemos a que el pueblo llano pueda recibir un suministro estable de raciones. Esperemos a que el momento crítico haya pasado. Entonces dejaremos que los censores investiguen, y deben investigar a fondo, para que ninguno de esos funcionarios corruptos y sobornados pueda escapar. Bien dicho. La lucha contra la corrupción es intrínsecamente un desafío histórico.
La corrupción engendrada por el monopolio del poder. La codicia fomentada por la debilidad humana. Las lagunas dejadas por las fallas sistémicas. Nada de esto puede apresurarse. Debemos resolverlos lentamente, purgándolos uno por uno. Pero ahora mismo, el desastre se propaga como un incendio. Y las vidas del pueblo común penden de un hilo. Salvar a los vivos primero. Luego discutir la gobernanza. Eso es lo más crucial. Sí. Su Majestad habla con verdad. Su Alteza Lin también es perspicaz. Arrestar a funcionarios corruptos es ciertamente importante, pero si arrestar a funcionarios corruptos retrasa el socorro por desastre, y las víctimas pierden su oportunidad de vivir, eso sí que fue un error. Su Alteza Lin entiende cómo priorizar. Verdaderamente sagaz. Su Alteza Lin es sagaz. Liner. Padre Imperial te culpó injustamente antes. Nunca esperé que considerarías las cosas tan profundamente. Incluso más profundamente de lo que yo he considerado. Xiao Chen, hoy no es tu hermano imperial quien debería aprender de ti. Al contrario, tú deberías aprender mucho más de tu hermano imperial. Aprende como él pone al pueblo común. Primero. Sí, padre imperial. Su hijo solo vio el acto superficial de castigar la corrupción. Pero no pude, como el hermano imperial, ver a través de la esencia de salvar al pueblo. Verdaderamente debería aprender apropiadamente del hermano imperial. ¿Sabe dónde perdió? Ni siquiera ha experimentado el sabor del hambre. Mientras yo pasé por encima de incontables cadáveres hambrientos, para sobrevivir hasta ahora. ¿Tiene alguno de los ministros más memoriales que presentar? Dado que no hay más memoriales, entonces la sesión de hoy. Informe. Informe. El Reino del Lobo en el norte ha movilizado 100.000 tropas en la frontera, exigiéndonos 10.000 yen de oro, 50.000 piezas de tela, 300.000 dan de grano, y esas 2 ciudades en el territorio del norte. Solo entonces retirarán sus tropas. De lo contrario, ¿qué? De lo contrario, arrasarán las fronteras de nuestro Dawan. Y marcharán directamente a la capital. ¡Qué indignante! Aprovecharse de nuestro Dawan mientras estamos débiles, y saquear mientras el fuego arde. ¿De verdad creen que nuestro Dawan es fácil de intimidar? Esto es demasiado. Las desgracias verdaderamente nunca vienen solas. Los problemas internos aún no están resueltos, y las amenazas externas llegan de nuevo. ¿Qué debemos hacer ahora? El tesoro nacional está vacío. La situación del desastre se propaga como un incendio. Si vamos a la guerra con el Reino del Lobo ahora, las consecuencias serían inimaginables. Todos los ministros. El Reino del Lobo nos está intimidando demasiado. Debemos luchar o buscar la paz. Padre Imperial nunca debe ceder. El Reino del Lobo es insaciablemente codicioso. Si estamos de acuerdo esta vez, ciertamente creerán que nuestro Dawan es débil y fácil de intimidar. Y en el futuro se volverán cada vez más exigentes. Aunque nuestro Dawan está sufriendo un desastre natural, la dignidad nacional no debe perderse. Debemos movilizar inmediatamente al ejército fronterizo y contraatacar. Que conozcan el Dawan. Poderoso prestigio celestial. Su Majestad, lo que dijo el segundo príncipe es absolutamente correcto. Nuestros soldados fronterizos, como podrían temer a ese minúsculo reino del lobo, vuestro súbdito jura morir por el país. Ese minúsculo reino del lobo es demasiado insultante. Vuestro súbdito también está dispuesto a luchar por el país. Vuestro súbdito también está dispuesto a luchar por el país. Tú, que creciste entre la gente común, ciertamente tienes cierta comprensión del sustento del pueblo, pero cuando se trata de asuntos militares y diplomacia, no eres mi igual. Liner, ¿cómo ves este asunto? La estrategia de mi hermano imperial menor, superficialmente preserva la dignidad de la nación, pero en realidad empuja a la nación a un abismo de perdición irredimible. Absolutamente no debemos luchar. Si no luchamos, debemos ceder territorio y pagar indemnización, y buscar la paz en la humillación. Como podemos no luchar, vamos a mirar ociosamente como el Reino del Lobo pisotea nuestra tierra y ríos, y insulta el prestigio de nuestro Dawan. Este general subordinado originalmente pensó que el primer príncipe era un líder valiente, pero inesperadamente él también es solo un cobarde que teme a la guerra como a un tigre. Esto verdaderamente trae vergüenza a nuestro Dawan. Al final, parece que te has acostumbrado a los días fáciles. Temo que el primer príncipe, para preservar su propia riqueza y estatus, ignore por completo
El honor de la familia imperial. Generales, su lealtad y valentía son encomiables. Entonces me gustaría preguntar, si estalla la guerra, ¿de dónde se obtendrán las provisiones militares? ¿Se obtendrán de Yangzhou, donde los cadáveres hambrientos cubren los campos, o se extraerán del Tesoro Nacional, que necesita comprar grano y forraje para el socorro en casos de desastre? Además, la caballería de hierro del Reino Lobo se mueve como el viento. Si evitan una confrontación frontal, y en su lugar maniobran para hostigar nuestra larga frontera, haciendo que nuestro ejército se agote y sufra pérdidas, ¿qué deberíamos hacer entonces? Esto. El Reino del Lobo ya ha reunido tropas en la frontera, poniendo un cuchillo en nuestras gargantas. Entonces, según tu punto de vista, se supone que debemos mirar ociosamente mientras el Reino del Lobo viene a nuestra puerta a insultarnos, mientras solo podemos tragarnos nuestro orgullo y soportarlo, permitiéndoles tomar lo que exijan. ¿Te queda algo de espíritu? Espíritu. No se trata de mostrar destreza momentánea, sino de ser responsable por las vidas de millones de soldados y gente común en toda la tierra. Comenzar una guerra ahora es exactamente lo que el Reino del Lobo desea. Están ansiosos porque nosotros suframos simultáneamente conflictos internos y amenazas externas. En ese momento, con los frentes de batalla tensos por la guerra y los refugiados en la retaguardia fuera de control, el Dawan estaría verdaderamente en peligro. Liner, en tu opinión, ¿qué se debe hacer? Simplemente vamos a acceder a su extorsión. Naturalmente, no estaremos de acuerdo incondicionalmente. Esta acción del Reino del Lobo es esencialmente aprovecharse de nuestra desgracia, y definitivamente no está destinada a una guerra a gran escala. La estrategia de este súbdito radica en demora e intimidación. Demora e intimidación. Primero, demora. Enviar a un hábil orador de nuestra corte a negociar. Debemos declararles claramente que, aunque el Dawan ha sufrido, nuestra base permanece intacta, y somos absolutamente capaces de luchar. También podemos hacer una pequeña cantidad de tela, seda y té como gesto de buena voluntad, pero nunca debemos ceder en las demandas centrales. Ralentizar deliberadamente las negociaciones, para permitirnos estabilizar la situación interna, y ganar tiempo. ¿Qué hay del segundo punto? Segundo, es intimidación. Ordenar al general que custodia el norte, que finja un refuerzo de tropas, plantar numerosas banderas, aumentar las fogatas de cocina por la noche, y levantar polvo durante el día, creando la ilusión de que un ejército masivo se está abalanzando sobre ellos. Además, difundir la noticia de que hemos asegurado el apoyo de nuestro aliado, Yelu, y planeamos lanzar un ataque de pinza contra el Reino del Lobo, haciéndoles albergar miedo y aprensión, y que no se atrevan a actuar precipitadamente. Brillante. Aunque la estrategia del primer príncipe no menciona explícitamente la guerra, contiene elementos ofensivos por doquier, convirtiendo lo pasivo en activo. Exacto. Bien. Qué excelente estrategia de demora y disuasión. Liner, no solo comprendes el sufrimiento del pueblo llano, sino que también estás profundamente versado en estrategia y tácticas militares, y en el camino de la sustancia y el vacío. Estas dos estrategias no solo preservan la dignidad de la nación, sino que también evitan el conflicto directo. Además, ganan un tiempo valioso para que nuestra dinastía elimine las amenazas internas. Esta es verdaderamente la mejor estrategia posible. Sí. Parece que el primer príncipe es más previsor que el segundo príncipe. Su Majestad es sabio. Su Alteza Lin también es profundamente estratégico y previsor. Nosotros, los súbditos, estamos impresionados. Redacten el decreto imperial inmediatamente, y procedan de acuerdo con la estrategia del primer príncipe. Instruyan al primer ministro y al ministro de guerra, para que seleccionen inmediatamente a los enviados, y formulen planes detallados. En cuanto a los asuntos militares del norte, procedan de acuerdo con la estrategia del primer príncipe. Su Alteza Lin es brillante. La maniobra diplomática nunca ha sido un simple asunto de guerra o paz, sino más bien una contienda integral, de fuerza nacional y estrategia. La valentía imprudente solo dañará a la nación. Su Alteza, por favor espere. Su Alteza. Sus ideas de hace un momento sobre los asuntos de Estado fueron verdaderamente perspicaces y de gran alcance, iluminando inmensamente a este subordinado. De ahora en adelante en la corte, espero que Su Alteza ofrezca más orientación a este subordinado. Sí. Una perspectiva única. Ciertamente, una perspectiva única. Su Alteza. Este es de nuevo que le pedí a alguien que buscara en Jiangnan. Si no le importa, por favor, guárdelo y pruébelo, para probar algo fresco. Caballeros, por favor, disculpen mis palabras. Lo que dije justo ahora fue simplemente cumplir con el deber de un príncipe. No puede llamarse guía. Si realmente desean servir a Dawan, entonces de ahora en adelante en la corte, propongan más políticas que beneficien al pueblo. Este es el mejor apoyo. ¿Qué pueden darnos a mí y al padre imperial? Sí. Su Alteza. Hace un momento. Fui yo, este subordinado, hace un momento. ¿Quién fue ciego y necio? De hecho, creí absurdamente
que Su Alteza provenía del pueblo llano y carecía de comprensión. Este subordinado estaba confundido. Espero que Su Alteza, siendo una persona de gran magnanimidad, no guarde rencor contra una persona tan miope como este subordinado y se rebaje a nuestro nivel. No guardar el rencor contra aquellos que hablen erróneamente, pero no puedo tolerar a aquellos que actúan erróneamente. Caballeros, centren sus esfuerzos adecuadamente en servir a la nación. Su Alteza es magnánimo. Entonces este subordinado se retirará primero. Este subordinado se despide. Su Alteza. Su desempeño en el salón hoy. Su Majestad estaba exultante. Justo ahora, al regresar al estudio imperial. Incluso se lo mencionó a este viejo sirviente. Dijo que Su Alteza es el príncipe imperial, más capaz para aliviar sus preocupaciones. Después de estas pocas rondas de confrontación, mi prestigio en la corte imperial ha superado con creces a Chao Chun. Incluso la confianza del padre imperial se ha inclinado hacia mí. La posición de príncipe heredero está a solo un paso. Simplemente estoy haciendo cosas prácticas por Dawan. La benevolencia de Su Alteza. Este viejo sirviente ha presenciado de primera mano. Sin embargo, hace un momento, cuando Su Alteza Chen se fue, su expresión era bastante de disgusto. Usted aún debe prestar mucha atención. Si su expresión es buena o no, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Esto. Inicialmente, pensé que, si se comportaba, se retiraba de la competencia por el Palacio del Este, y dejaba de competir por el favor, dejaría de pensar en que me robara la vida. Pero es tan desagradecido. Entonces que no me culpe, por no mostrar piedad. Shaolin, Shaolin, Shaolin. ¿Por qué? ¿Qué derecho tiene esa basura inútil? Volvió a ganarse la confianza de su padre imperial. Volvió a ganarse la confianza de todos los funcionarios. Antes, esos funcionarios, todos giraban en torno a mí. Pero ahora, mira esto. Cada uno de ellos ha ido a halagarlo. ¿Por qué? Su Alteza, por favor, calme su ira. Aún tiene a Su Majestad la Emperatriz y a Su Alteza la Princesa apoyándolo. Todavía hay una gran posibilidad de ganar. Una oportunidad de ganar. Ahora, ¿qué oportunidad me queda? Ahora, a los ojos de Padre Imperial, solo está Shaolin. Inaceptable. Esto no puede continuar. Si esto continúa, mi posición como príncipe heredero se perderá. No puedo perder. Absolutamente no puedo perder. B. Organiza una reunión con el general Nian. Palacio heredero. La cacería real. Hermano Yelu. Asistir personalmente a la casa de otoño de Dawan es verdaderamente una gran fortuna para nuestro Dawan. Yunchu, princesa del país de Liao. Vuestra Majestad es demasiado modesto. Yelu Bo, el gobernante del país de Liao. Ser invitado a presenciar este gran evento es verdaderamente un festín para mis ojos. Esta joven tiene una presencia extraordinaria. Podría ser la estimada hija del hermano Yelu. Ella es, en efecto, mi humilde hija. Yunchu, saluda a vuestra majestad. Yunchu saluda a su majestad. Prescinde de las formalidades. Vivaz y gallarda. En verdad, posee el porte del hermano Yelu. Solo es una lástima que sea una hija. Solo deseo que pronto encuentre un yerno digno para heredar mi legado. Esos dos son ambos hijos imperiales de vuestra majestad. Hermano menor imperial, mira, este es el caballo tesoro luna de nieve, que le rogué al duque Chengo que me prestara. Es rápido en sus patas, y entiende la naturaleza humana. Con él ayudándote hoy, seguramente cazarás la mayor cantidad de presas.
Este es verdaderamente un caballo fino sin igual. Hermana imperial, eres tan buena conmigo. Gracias, hermana imperial. El hermano imperial menor ciertamente no defraudará tus expectativas sobre mí. Princesa, verdaderamente adora a su Alteza Chen. Este caballo tesoro Luna de Nieve es la niña de los ojos del duque Chengguo. Nunca prestado. Por el bien de su Alteza Chen, su Alteza Real la princesa verdaderamente hizo grandes esfuerzos. Ciertamente, su Alteza Chen y su Alteza la princesa son el dragón y el fénix del palacio. Los hermanos son armoniosos. Esto es una gran fortuna para la familia imperial. Sí. Cierto, su Alteza la princesa. Recuerdo que su majestad instruyó que prepararas monturas para los dos príncipes imperiales. Su Alteza Lin acaba de regresar al palacio. No habrás olvidado prepararle un caballo a él, ¿verdad? Si no hay caballo, entonces su Alteza Lin no podrá participar en la caza de otoño de este año. ¿Cómo podría ser eso? ¿Alguien? Tráiganlo aquí. Hermano menor imperial. Sé que creciste en los barrios bajos desde la infancia y no has visto el mundo. Careces de la habilidad para montar a caballo, a diferencia de Xiao Chen, que ha sido competente en equitación desde joven. Por lo tanto, busque específicamente este burro precioso, manso y dócil para ti. Esto es para que no te caigas de un caballo más tarde y deshonres a nuestro Dawang. Mi hermana imperial es verdaderamente considerada en su atención. Hermano imperial, este burro es perfecto para ti. Móntalo. Firme y seguro. No tendrás que preocuparte por no saber montar a caballo y caer avergonzado. Hermana imperial, eres verdaderamente demasiado amable con el hermano imperial. Vuestra majestad, parece que esos dos están bastante atentos a su Alteza Lin. A menudo se alborotan de esta manera, carentes de la debida compostura. Me disculpo por dejar que el hermano Yelu presenciara este espectáculo. Burro, burro. Aunque tu origen sea humilde, sabes cómo mantenerte contento y ocuparte de tus propios asuntos, sin esforzarte por la superioridad o la victoria. Comparado con ciertas personas que no pueden ver sus propios orígenes, que no conocen su propio valor. Tú eres mucho mejor. ¿No estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo, hermano imperial? Este burro, creo, es bastante adecuado para el hermano imperial menor. Xiao Chen, Xiao Lin, déjalo ir. ¿Qué estás haciendo? Escucha lo que has dicho. Déjalo ir. Tú actúas sin conocer tus propios límites. En una ocasión tan importante hoy. ¿Te atreves a ser tan presuntuoso? Sin conocer la gravedad de tus acciones, sois vosotros dos tontos ignorantes. Hoy, el enviado del país de Lia está aquí. Sin embargo, vosotros dos, en lugar de recibir respetuosamente a los huéspedes de honor, habéis echado toda la etiqueta por la borda, y estáis discutiendo por un burro. El honor de nuestro Dawan ha sido completamente deshonrado por ambos. Xiaolin. Solo espera. Xiao Chen, ¿estás bien? Debo llamar al médico imperial. No es necesario. Mis disculpas por permitir que los dos huéspedes de honor del país de Liao. Es ridículo. En nombre de los dos, ofrezco mis disculpas a todos. Por favor, perdónenos. Así que este es el príncipe imperial, del que su majestad me habló, el recuperado de la gente común. Frente a la humillación, no es ni servil ni prepotente, incluso sabe cómo considerar la situación general. Este es el porte apropiado que nuestra familia imperial debe poseer. En cuanto a esos dos, Su Alteza Lin tiene un porte extraordinario. hermano Yelu, mis disculpas. Justo cuando llegó, hice que presenciara un espectáculo. Yo iré a encargarme de esto primero. Padre imperial, ustedes dos son simplemente indignantes. Cuando me fui temprano esta mañana, enfaticé repetidamente que el visitante de hoy es un huésped de honor del país de Liao. Cada palabra y acción deben ser conscientes de la dignidad de nuestra familia imperial Dawan.
Nunca esperé que ustedes realmente usaran un burro para humillar a Liner. Incluso recurrieran a la violencia. Están tratando de hacer que el hermano Yelu presencie el completo ridículo de nuestra familia imperial Dawan. Padre imperial, no fue culpa nuestra. Fue Xiaolin quien atacó primero y derribó a Xiao Chen. Xiao Chen fue lanzado con tanta fuerza que no pudo levantarse. Por eso, busque justicia para él. Así es. Padre imperial, por favor, no culpes a la hermana imperial. La hermana imperial solo me estaba protegiendo de todo corazón. Todo es culpa del hermano imperial por ser desagradecido. La hermana imperial le preparó amablemente una montura, pero él la despreció por ser un burro. Incluso golpeó a alguien. Vuestro súbdito verdaderamente no tenía intención de humillarlo. Silencio. Justo ahora, yo lo vi todo claramente. Primero usaste un burro. Humillar a Liner. Y hacerlo sufrir humillación. Cualquiera con integridad no toleraría tal humillación de tu parte. Después de todos estos años, los libros que has leído se han ido todos al traste. Liner, aunque tú creciste en los barrios bajos, veo que tú, en realidad, tienes más magnanimidad que ellos dos. Liner, hoy te he causado agravio. Soy yo quien no logró organizar las cosas correctamente. Más tarde, montarás mi pisar sangre. El caballo amado de su majestad nunca ha sido prestado a nadie más. Hoy, en realidad, va a concedérselo al primer príncipe para que lo monte. Podría ser que su majestad ya tiene un candidato para el príncipe heredero. Vuestro súbdito agradece al padre imperial esta gracia. Un asunto tan menor. Vuestro súbdito puede manejarlo él mismo. Princesa Yunchu. Soy el segundo príncipe de Dawan, Xiao Chen. Hace tiempo que la admiro. Su Alteza Lin, te heriste justo ahora. Liner, no seas grosero. Esta es la princesa Yunchu del país de Liao. Rápido, presenta tus respetos. Saludos. ¿Por qué adherirse estrictamente a estas tediosas formalidades? Soy el gobernante del país de Liao. Yelubo. Esta es mi hija, Yunchu. Parece que mi hija hoy ha conocido a alguien con quien siente una conexión. De lo contrario, no estaría tan proactivamente preocupada. Padre imperial. ¿Qué tonterías estás diciendo? Simplemente no soporto ver a la gente intimidar a otros. No diré más. Padre imperial no dirá más. Ya has crecido. Algunos asuntos ya no puedo manejar. Sí, en efecto. La hora ahora ya no es temprana. Dejen que estos dos príncipes imperiales míos vayan a practicar sus habilidades primero. Esto también servirá como un buen comienzo para nuestra casa de otoño. Practicar un evento tan animado como podría este rey estar ausente. Hermano Yelu, realmente no podría pedir más. Recibir una demostración personal de usted. Este es el honor de mis dos príncipes imperiales. Bien, entonces este rey procederá primero. Ustedes dos, síganlos también. Muestren sus habilidades correctamente. No permitan que el hermano Yelu menosprecie las capacidades de mis príncipes imperiales Dawan. Sí, Sí, padre imperial. Shaolin, miserable inútil. Eres digno de competir conmigo por el puesto de príncipe heredero, o de competir por el favor de la princesa Yunchu, esta cacería de otoño. Ciertamente haré que tú, ante el mundo entero, pierdas toda la dignidad, y pierdas por completo. este individuo debe estar tramando algún plan torcido de nuevo.
tan engreído. Parece que se preparó hace mucho tiempo. Sin embargo, no importa cuántos planes idees, los romperé todos con pura fuerza. Informando a su majestad, los artículos obtenidos por su Alteza Lin han sido contados completamente. 5 alces, 7 conejos salvajes, totalizando 12 animales. Además, la presa obtenida fue toda batida con una sola flecha, para su primera caza de otoño. Su Alteza Lin fue realmente capaz de cazar tantos. Parece que el campeón de la caza de otoño de hoy debe pertenecerle a él. No esperaba que Liner poseyera tales habilidades de equitación y caza. Ciertamente nos habéis dado una gran sorpresa. Bien hecho, Liner. No esperaba que solo llevaras unos pocos días aprendiendo equitación y tiro con arco. Y sin embargo tu progreso es tan increíblemente rápido. Anteriormente, Padre Imperial te subestimó. Padre Imperial, me halagáis. Vuestro súbdito simplemente tuvo suerte hoy. ¿Qué estás fingiendo? Son solo una docena de animales. Con la habilidad de Xiao Chen, definitivamente cazó más que tú. Vuestro súbdito saluda al Padre Imperial. Hoy no cazaste ni una sola pieza de presa. Padre Imperial. Su Majestad. Su Majestad, eso no es cierto. Su Alteza Chen cazó 8 animales en total, todos ellos vivos. Padre Imperial, por favor, perdóname. Vuestro súbdito vio esas presas hoy, cada una de ellas vibrante y viva. Y verdaderamente no pude obligarme a matarlas. La cacería de otoño está fundamentalmente destinada a practicar las artes marciales. Si es solo por el afán de ganar, y recurrimos a la masacre total, eso sería demasiado cruel. Y también se perdería el espíritu benévolo y generoso de nuestra familia imperial. Padre Imperial, Madre Emperatriz, vuestra hija cree. El propósito de la cacería de otoño es la práctica, no la masacre total. Si podemos capturar bestias feroces vivas, puede demostrar tanto la valentía de nuestros guerreros Dawan, como manifestar la virtud del cielo de apreciar la vida. Hermano Imperial menor, bien hecho. Su Alteza Chen es benevolente y virtuoso. Capturar vivo es varias veces más difícil que cazar y matar. No solo requiere habilidades marciales soberbias, sino también un corazón compasivo. Sí. Su Majestad, a juzgar por esto, Xiao Chen, de hecho, se ha desempeñado aún mejor. Xiao Chen es tanto capaz como que entiende la benevolencia, a diferencia de ciertas personas que salieron de los barrios bajos, están acostumbrados a la sangre en sus manos, por lo que sus acciones son naturalmente totalmente brutales. Esta es la diferencia entre nacer en la familia imperial y arrastrarse desde los barrios bajos. La caza de otoño es fundamentalmente sobre cazar y matar, para demostrar habilidad. Pero tú, por otro lado, no mataste ni uno solo, y estás fingiendo ser justo y benévolo. ¿Cómo es? Tienes la intención de quedarte con todas estas presas, y criarlas. Y luego invitarlas a una comida. Hermano Imperial. El hermano Imperial menor no pretendía acusarte de masacre excesiva. El hermano Imperial menor simplemente siente que todas las criaturas poseen espíritu. Si podemos perdonar sus vidas, eso también sería bueno. Después de todo, debemos priorizar la benevolencia y la rectitud. Como podemos actuar como cazadores comunes, matando presas débiles, donde queda siquiera un ápice de la familia imperial. Así que estás diciendo que esta alteza que cazó 15 bestias se ha convertido en alguien sin familia imperial. Este idiota insiste en intentar superarme. Ahora mira lo que pasó. Originalmente, estas palabras estaban dirigidas a mí, pero ahora están indirectamente, insultando al gobernante del país de Liao. Ha ofendido al huésped de honor. Veamos cómo maneja este lío. No, eso no es. Yo simplemente quería decir, basta, deja de alimentarme con esas tonterías. Si la caza de otoño no implica cazar y matar presas, ¿qué clase de caza de otoño es? Esta alteza viajó miles de millas para venir aquí y participar en vuestra caza de otoño. Y sin embargo ahora se me acusa de estar equivocado por cazar. ¿Estás tratando de usar mis palabras para llamar cruel a esta alteza? ¿O estás tratando la caza de otoño como una broma, ridiculizando a mi país Liao? Hermano Yelu, por favor, refrena tu ira. Este hijo mío es tonto, hablando tales tonterías. Él no entiende las reglas. En cuanto a esta caza de otoño, fundamentalmente se trata de la habilidad de cazar y matar. Como puede haber un principio en contra de quitar la vida. Usted, por favor, no se rebaje a su nivel. No hay necesidad de más palabras. Esta alteza escuchó todo claramente. Dado que Dawan no puso la alianza con el país Liao en sus corazones, incluso usó la caza de otoño como excusa para burlarse de esta alteza. Una alianza así, es mejor no realizarla. Preparen los caballos. Regresamos inmediatamente. Hermano Yelu. Todavía tengo que limpiar este lío.
Mírate. Mira la buena obra que has hecho. Una alianza perfectamente buena. Debido a una frase tonta tuya. Está completamente arruinada. Se acabó. Ahora, realmente se acabó. La alianza con el país Liao, si realmente se rompe. Las provisiones de Dawang y el suministro de caballos de guerra probablemente se verán afectados. Si los países vecinos se enteran. Ya nos están observando como tigres. Temo que aprovechen la oportunidad para invadir. Su Majestad. ¿Qué debemos hacer? Si el rey Yelu realmente se va. Una vez que la alianza sea rota, nuestro Dawang estará en peligro. Padre Imperial. Por favor, piense rápidamente en una solución. Dado que las cosas han llegado a este punto, ¿qué solución tiene todavía el emperador? Si lo hubiéramos sabido antes, el emperador no debería haberte traído. Rey Yelu, por favor, espere. Padre Imperial. Las acciones de Xiaolin ya son imprudentes. Si damos un paso adelante ahora, seguramente añadirá leña al fuego. Si esto enfurece aún más al rey Yelu y desencadena una guerra, ¿qué haremos? Así es, Su Majestad. Es aceptable que Su Alteza Lin actúe sin restricciones habitualmente, pero en este momento no debemos permitir bajo ningún concepto que siga su temperamento. Liner, no seas precipitado. Retrocede. Hermano Imperial, ¿crees que la situación no es lo suficientemente caótica? Debes insistir en traer sobre nuestro Dawang un desastre de aniquilación, antes de que estés satisfecho. Rey Yelu, por favor, escuche una palabra mía. Si escucha y aún así no desea quedarse, no será demasiado tarde para irse entonces. Este joven tampoco le detendrá. ¿Qué más tienes que decir? ¿Vas a ser como el hermano imperial menor y discutir benevolencia y virtud con esta alteza? ¿O vas a condenar a esta alteza por matar y carecer de decoro de la familia imperial? Absurdo. Hermano imperial menor. Negarse a matar se considera compasión. Entonces quiero preguntarte, el padre imperial ha cazado y matado a lo largo de su vida. La presa bajo su mano son incontables. ¿Significa eso que el padre imperial carece de un corazón compasivo? ¿Significa eso que el padre imperial ha perdido la dignidad de la familia imperial? Por supuesto. Por supuesto que no. Alta traición. Xiaolin. ¿Estás sugiriendo que el padre imperial carece de un corazón benevolente? Deja que Liner hable. Nuestro Dawang siempre le ha considerado, con nada más que respeto y admiración. Nunca ha habido el más mínimo indicio de falta de respeto. Usted usó su sable de batalla para asegurar 10.000 li del territorio del país de Liao. Usted es un gobernante heroico de su generación. Nuestro Dawang usa la espada larga para proteger 1.000 li del territorio de nuestra patria. También somos una nación de hierro y sangre. Le pregunto, si usted y mi padre imperial no poseyeran la habilidad de cazar bestias feroces, carecieran de la agudeza de una hoja, si no pudieran suprimir las ambiciones de las naciones circundantes, entonces, ¿cómo podrían permitir que los ciudadanos de ambas naciones se libraran de la guerra y el caos y vivieran en paz? Por lo tanto, el padre imperial le invitó a la casa de otoño. Es un caso de héroes que aprecian a héroes. Es tratarle a usted como un modelo para nuestra generación. Usted es un verdadero héroe. Este sentimiento, como podría ser malinterpretado por alguna pretenciosa benevolencia femenina. ¡Qué espléndida frase! Héroes que aprecian a héroes. Has dicho exactamente lo que está en el corazón de esta alteza. Su Majestad. Esta alteza estaba momentáneamente confundida justo ahora, y casi malinterpreta sus buenas intenciones. Le ruego. Su Majestad, por favor, perdóname. Hermano YLU. En absoluto. Soy yo quien falló en mi guía. Al permitir que el segundo príncipe hablara palabras tontas, y lo enfadara. ¿Quién debe disculparse? Debería ser yo. Su Majestad, para hablar francamente. La visión del segundo príncipe es muy inferior a la del primer príncipe, con un heredero tan responsable como él. Dawang, ¿por qué preocuparse de que el destino nacional no florezca? Vamos. Esta alteza aún no está satisfecha. Compitamos los dos de nuevo. Por favor. Hermano imperial menor, has aprendido la lección. Si no sabes hablar correctamente en el futuro, entonces cállate obedientemente. No intentes ser inteligente por tu cuenta, no sea que levantes una roca, solo para dejarla caer sobre tu propio pie.
Ye Luo simplemente estaba avergonzado por las palabras tontas de Chao Chen y necesitaba una manera de salvar la cara. En este momento, discutir es inútil. La alabanza excesiva es el enfoque correcto. A todos les encanta escuchar halagos, especialmente porque él es el gobernante de una nación, haciendo que el rey Yelu esté extremadamente feliz hoy. Seguramente la balanza del lado del padre imperial se ha inclinado aún más a mi favor. Se ha inclinado unos pocos puntos. Parece que el momento es casi el adecuado. Su Alteza Lin. Estamos a punto de regresar. Padre imperial me envió para despedirme de ti. Princesa Yunchu. Vuestro estimado padre está de muy buen humor hoy, supongo. Este viaje fue bastante agradable. Padre imperial hoy. De hecho, estoy muy feliz. Si Su Alteza no hubiera justo ahora hablado para resolver el punto muerto, probablemente habríamos terminado infelizmente y nos habríamos ido. Gracias a ti, Su Alteza Lin. El puño de Su Alteza está polvoriento. Por favor, use esto para limpiarlo. Esto es algo que bordé yo misma. No es valioso, pero le pido a Su Alteza que no lo desprecie. Princesa Yunchu. Usted es... Yo no quise decir nada más. Simplemente sentí que Su Alteza trabajó duro hoy. Este pequeño objeto está destinado a ser mi muestra de gratitud. Princesa. Sé lo que quiere decir. Por lo tanto, entonces, Su Alteza no está dispuesto. ¿Es así? Princesa Yunchu, actualmente no soy el príncipe heredero. Soy meramente un príncipe imperial que regresó al palacio no hace mucho. Además, provengo de los barrios bajos. Comparado con su estatus como princesa del país Liao, la diferencia es abismal. Usted no teme que otros cotilleen. Los antecedentes de uno nunca han sido el estándar para medir a una persona. Justo ahora, cuando estabas delante de todos, pudiste estabilizar la situación y también comprender los pensamientos de mi padre imperial. Este coraje y sabiduría, comparado con esos príncipes imperiales que solo saben hablar de benevolencia y rectitud, es cientos de veces más fuerte. Nunca he despreciado tus antecedentes, ni siento que seas indigno de mí. Agradezco la aceptación de la princesa, pero, si yo le propusiera matrimonio con este estatus, incluso si a usted no le importa, haría que la familia imperial Liao perdiera todo el prestigio. Esto es algo que yo, Shaolin, no estoy dispuesto a ver. Princesa Yunchu. Está dispuesta a esperarme, hasta después de que yo tome la posición de príncipe heredero, y luego casarme con usted con gran honor. Su Alteza Lin. Estoy dispuesta. Liner. Verdaderamente eres la estrella de la suerte de Dawan. Después de este incidente, permite que la relación entre nuestro Dawan y el país Liao avance aún más. Además, veo que la princesa parece tener sentimientos por ti. Princesa Yunchu, ¿cómo podría ella posiblemente encapricharse de una persona de su calibre? Silencio. Las cosas que hiciste durante la casa de otoño. Aún no he ajustado cuentas contigo. Si no fuera por Liner, manejándolo correctamente y aliviando la relación entre nuestro Dawan y el país Liao, podrías ahora. Seguirías sentado aquí, tan pacíficamente. Padre imperial, por favor, calma tu ira. Vuestro hijo no lo pretendía en absoluto en ese momento. Involuntario. ¿Sabes qué consecuencias tus acciones involuntarias traerán alguna consecuencia sobre nuestro Dawan? Si el país Liao rompiera la alianza, no tendríamos sustento. Sin mencionar el reino del lobo, acechando en el norte. Los estados circundantes también se levantarían y atacarían. Perdóname, Padre imperial. Vuestro hijo conoce su error. No necesitas disculparte conmigo. Deberías agradecer a tu hermano imperial mayor. Gracias, hermano imperial mayor, por ayudarme. Espero que esta vez le permita aprender una lección. No vuelva por un momento de bravuconería a poner en peligro a todo Dawan. Hermano menor. Respetuosamente acataré tu instrucción. Liner. Esta vez, ciertamente has prestado un gran servicio a los Dawan. Habla. ¿Qué clase de recompensa deseas?
Padre Imperial, anteriormente le prometió a su hijo, mientras este hijo lo haga bien, entregaría la autoridad militar, de los 30.000 guardias imperiales, a su hijo. Padre Imperial, absolutamente no. Él solo regresó recientemente al palacio. Su carácter aún no está probado. ¿Cómo se le puede permitir ostentar un poder militar significativo? Sí, Padre Imperial, esas son las tropas que protegen la seguridad de la capital. Está implicando que albergo malas intenciones. Y que usaría a estos 30.000 élites para rebelarme. El hermano menor no se atreve. Liner, la autoridad militar no es un asunto menor. Después de que te familiarices con los asuntos de la corte, Padre Imperial, naturalmente. Padre Imperial, ¿acaso se está retractando de su palabra? Liner, Madre Emperatriz, sabe que poseéis un gran talento, pero los asuntos militares son complicados. ¿Por qué no? Dejamos primero que Xiao Chen los gestione temporalmente. ¿O no? Aprendéis junto a vuestro hermano imperial menor. ¿Qué dijo? Algo que gane por mérito propio. Y el beneficio final va para él. Madre Emperatriz. Su favoritismo. Es demasiado descarado, ¿no es así? Liner. En el corazón de vuestra Madre Emperatriz. Eres tan importante como Xiao Chen. Basta. Siempre dice que somos iguales. Sin embargo, cuando regresé al palacio, inmediatamente se dio la vuelta para consolar a él, que había sufrido un ligero agravio. Casi provoca mi muerte. Y aún así síntesis por él. Ahora, he demostrado mi valía por mérito propio. Y aún así cree que Xiao Chen es más merecedor de la autoridad militar. Madre Emperatriz. ¿Qué debo hacer exactamente para convertirme en el buen hijo de su corazón? ¿O está diciendo que de principio a fin yo fui solo un extraño? Liner. Madre Emperatriz se equivocó. Mi Liner. Antes. Fue de hecho vuestra Madre Emperatriz, quien no consideró vuestros sentimientos. Detente aquí. Fingiendo ser lamentable para ganar simpatía. ¿Quién no sabe? ¿Qué quieres usar este incidente para exigir autoridad militar? Mire, Madre Emperatriz le está ayudando. Incluso mi propia hermana. Le proteché por todas partes. Estaba equivocado. Su único pariente es Xiao Chen. Mientras que yo solo soy un extraño. Todavía estás fingiendo. Silencio. Liner, no es que tu padre imperial no quiera entregarte el poder militar, es solo que este poder militar es demasiado pesado. Y no puedes manejarlo. Padre Imperial, su hijo sabe que sus habilidades aún son superficiales, pero precisamente porque luché para salir de el lodo y el fango, comprendo aún más el peso de la autoridad. Lucho. No por beneficio personal, sino porque no deseo que el poder militar de Dawan caiga en manos de alguien que carece completamente de linaje de la familia imperial. Además, esta persona sigue siendo un enemigo derrotado mío. Tú. Si insistes en mostrar favoritismo, entonces me iré inmediatamente. Aunque Xiao Chen fue criado a nuestro lado, solo posee la arrogancia de un príncipe, careciendo de la entereza para manejar responsabilidades. Pero Liner es diferente. Él ascendió desde abajo. Entiende la paciencia y se atreve a esforzarse. Incluso esta táctica de retirarse para avanzar. Se parece mucho a como era yo en aquel entonces, cuando conquisté esta tierra. Este reino debe ser entregado en última instancia a alguien que pueda soportar la carga. Liner. Tu padre imperial se equivocó. Te hice sufrir en el pasado. Y ahora debo hacerte soportar agravios. ¿Yo? Permítelo. Te concedo este poder militar. Pero debes recordar, al ostentar el poder militar, ciertamente debes asumir la responsabilidad. Nunca falles. Nuestra confianza. Gracias, Padre Imperial. Su hijo ciertamente no fallará al Padre Imperial. Padre Imperial. No hay necesidad de más palabras. Nuestra decisión es definitiva. Hoy, todos están fatigados. Regresen temprano a descansar. Despidiendo respetuosamente al Padre Imperial. Hermano Imperial Menor. Felicitaciones, Hermano Imperial Mayor. Xiao Chen. Xiao Chen.
Esa actuación fue realmente agotadora. Sin embargo, ya que el padre imperial está dispuesto a concederme un poder militar tan crucial, estimo que pronto anunciará que la posición de príncipe heredero me será transferida. Espera. Hoy has humillado públicamente a Xiao Chen. Dime, ¿fue eso deliberado? Fui deliberado. Tú. Simplemente estaba devolviendo ojo por ojo, y que, solo a ti se te permite humillarme, pero a mí se me prohíbe tomar represalias. Tenías que tratar a Xiao Chen así. Él es tan inocente y amable. ¿Por qué lo acosas tanto? Inocente y amable. Por el bien de nuestra relación fraterna. Te digo esto. Mantente alejada de Xiao Chen. Lo que ves no es necesariamente cierto. ¿Te atreves a sembrar discordia entre yo y Xiao Chen? Verdaderamente eres despreciable. Dado que la hermana mayor imperial no desea escuchar, entonces finge que nunca hablé. Espera. No te has explicado claramente. ¿Qué más me queda por decir? Solo quiero decirte. El favoritismo de hoy será una desgracia futura. Recientemente organicé manuscritos antiguos. Y me sentí bastante emocionado. Hoy, vosotros dos seleccionaréis cada uno una línea o un poema de ellos. Y explicaréis su verdadero significado. Permitiéndome también a mí saber lo que hay en vuestros corazones. Y lo que ocupa vuestras mentes. Padre Imperial, vuestro hijo prefiere más de vuestra majestad el viaje a Jiangnan del año pasado. Los versos escritos. Los barcos navegan sobre las olas esmeralda. La gente se desliza dentro de la pintura. Este verso es maravilloso, es directo y encantador. La concepción artística es hermosa. Incluso los vendedores y trabajadores comunes en el mercado, y los niños que venden figuras de azúcar, todos pueden entenderla y cantarla. Esto demuestra que, en el corazón del Padre Imperial, la gente común siempre está presente. Esto es verdaderamente compartir la alegría con el pueblo. Con los pies en la tierra. Lo que dice Xiao Chen es absolutamente correcto. La benevolencia de su majestad. ¿Oíste eso? Esta es la perspectiva de Xiao Chen. Algunas cosas son naturalmente tan diferentes como las nubes y el barro. Liner, ¿qué hay de ti? Respondiendo al padre imperial, lo que vuestro hijo recuerda es el largo poema que el padre imperial compuso al ascender el paso Yanmen durante la gira del norte del año antepasado, recordando a los reyes y nobles de épocas pasadas. Todos estaban decididos a resolver las penas del mundo. La prosperidad de las dinastías Tinian. Méritos y faltas entrelazados. La gloria de Ten, la riqueza de Song, el ascenso y la caída son difíciles de detener. Caballos de hierro y ríos helados. Sabiduría, intrigas y juegos de poder. Finalmente se convierten en humo desolado cubriendo túmulos antiguos. En este día presente, debemos heredar el pasado y marcar el comienzo del futuro, componiendo un nuevo otoño. Padre Imperial, este poema no es una jactancia de logros personales, sino que utiliza la perspectiva de los emperadores ancestrales para ver sus méritos y también ver sus faltas. Esto es una claridad rara para un gobernante, y autorreflexión, por lo tanto. Vuestro hijo súbdito cree que el verdadero alcance en el poema del Padre Imperial no es la descripción de paisajes magníficos, ni el recuerdo de la fuerza pasada. Es ese sentido de responsabilidad de heredar el pasado y marcar el comienzo del futuro. Es la profunda conciencia de la advertencia de que el ascenso y la caída son difíciles de detener, y es el esfuerzo minucioso para asegurar un nuevo otoño estable para el pueblo bajo el cielo. La belleza de la poesía reside en su retórica, pero su alma reside en el bienestar del pueblo y el alcance. Liner, puedes discernir el sufrimiento del pueblo a partir de un solo poema. Y también entiendes mi deseo de que el pueblo viva en estabilidad. Esta perspicacia. Esto es más valioso que leer 100 pergaminos. Es verdaderamente inestimable. Xiao Chen, ¿escuchaste eso? Recitar poesía requiere ver el núcleo y el corazón. Solo viste el deambular dentro de la pintura, pero olvidaste que Jiangzhou acababa de sufrir una sequía severa. Yo solo esperaba que el pueblo pronto encontrara estabilidad. No estudias diligentemente. Y al leer poesía, solo miras la superficie. ¿Cómo puedes entender las condiciones del pueblo y captar el fundamento del Estado? La posición de príncipe heredero ha estado vacante durante mucho tiempo. Y Liner es capaz de discernir la ambición a partir de la poesía. Se preocupa tanto. Muestra consideración por mí. Y es aún más capaz de discernir el sufrimiento del pueblo. Su talento, sabiduría, carácter y visión
son dignos de esta gran responsabilidad. Padre imperial, ¿qué tan importante es la posición de príncipe heredero? ¿Cómo puedes depender únicamente de unos pocos versos de poesía para tomar una decisión en que es Xiao Chen inferior a Xiaolin? No puedes ser tan parcial. Así es, Su Majestad, la posición de príncipe heredero es el fundamento de la nación. No debe manejarse con tanta negligencia. Su Majestad, por favor reconsidere. Además, Xiao Chen ha estudiado bajo el gran tutor durante muchos años y ha logrado un progreso considerable. No es que sea parcial. Liner, ya fueran las discusiones en la corte o la casa de otoño. Yo lo he presenciado todo. Mi decisión es definitiva. No hay necesidad de más discusión. Madre emperatriz. El padre imperial tiene toda la razón. Por favor, no os enojéis. Tomad un sorbo de té primero, para calmar vuestra garganta. Xiao Chen, aunque en términos de visión y alcance, eres inferior a tu hermano imperial mayor. Sin embargo, eres bondadoso. Incluso si tu hermano imperial mayor se convierte en el príncipe heredero, no te trataré injustamente. Sí. Yo, vuestro hijo, lo entiendo. El padre imperial es el mejor conmigo. Entonces, pasado mañana, celebraré la ceremonia de investidura para establecer al primer príncipe Shaolin como Su Majestad. Padre imperial, Su Majestad, ¿qué le pasa? esta posición de príncipe heredero debería ser legítimamente mía, como puede ser su turno, de ese desgraciado inútil que salió arrastrándose de los barrios bajos para sentarse en ella. Tú. ¿Qué dijiste? Xiao Chen, ¿cómo puedes hablarle al padre imperial de esa manera? Pide disculpas rápidamente al padre imperial. Lárgate. Tú. De verdad me envenenaste. Si me hubieseis establecido obedientemente como príncipe heredero, nada habría sucedido. Podríais haber disfrutado de vuestros últimos años en paz. Pero ¿quién os dijo que fuerais un gobernante incompetente? Yo, desde la infancia en el palacio, he estudiado diligentemente durante muchos años estrategia militar, asuntos de Estado. ¿Cuál no he leído? ¿Cómo podría ser inferior a este desgraciado inútil? Simplemente no podéis ver con claridad quién es el verdadero talento. Hijo rebelde. Xiao Chen, ¿estás loco? ¿Te atreves a insultar a Su Majestad y envenenar a Su Majestad? Este es el crimen de traición. Debe aplicarse el exterminio de las 9 familias. Xiao Chen. Traición. Debe aplicarse el exterminio de las 9 familias. Una vez que ascienda al trono, todo Dawan será mío. Seguirá siendo el turno de este anciano para juzgarme. Tú. Padre imperial. Me forzasteis, originalmente, si hubieras obedecido, cedido la posición de príncipe heredero. Os habría permitido disfrutar de vuestros últimos años en paz, pero insististeis en favorecer a este desgraciado inútil. Entonces no me culpéis por ser despiadado. Xiao Chen. ¿De verdad crees que el padre imperial fue parcial, que decidió sobre una posición tan importante como la de príncipe heredero? ¿Qué más podría ser? Podría ser que no fue porque tus habilidades eran deficientes. Has olvidado lo que sucedió en la corte imperial, lo que los funcionarios te dijeron. También has olvidado durante esta cacería de otoño. El gobernante del país Liao, ¿cuál fue su evaluación sobre ti? Ya sea en reputación, diplomacia, visión o alcance. No puedes compararte conmigo. He estudiado en el palacio desde la infancia. He leído 100 veces más libros que vos. ¿Cómo podríais siquiera compararos conmigo? Olvídalo. No tengo necesidad de discutir con vos. Ahora que el resultado está decidido. Vos solo podéis convertiros en un prisionero. Guardias. Xiao Chen. ¿Qué estás haciendo? Estás intentando rebelarte. Padre imperial. Solo os deis cuenta ahora.
El general Nian ha sido ganado por mí hace mucho tiempo. Los guardias imperiales de la capital están ahora todos bajo mi control. Tomaré este trono hoy. Y mi querido hermano imperial mayor. Al final, todavía no pudiste derrotarme. Xiao Chen, despierta. ¿No puedes seguir cometiendo error tras error? Dejad de decirme tonterías. General Nian, tomad a todas estas personas y reprimidlas por mí. Quien se atreva a resistir, matad sin piedad. ¿Qué estáis haciendo, traidor? Te confabulaste con facciones, conspiraste secretamente una rebelión. La evidencia es concluyente. Su Alteza Imperial el Príncipe Heredero me ordenó esperar aquí durante mucho tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Su Majestad, este es el antídoto. Me traicionasteis. Tú, Nian. No olvidéis. Anoche vos, el viejo ministro, fue leal a la Fundación Nacional de Dawan. Eso es Su Majestad y la asociación legítima. ¿Cómo podría yo conspirar con un súbdito rebelde y traidor como tú y revolcarme en el fango? Su Alteza Imperial el Príncipe Heredero vio a través de tu conspiración hace mucho tiempo. Todos los oficiales y soldados presten atención a mi orden. Capturen al traidor Xiao Chen. No os acerquéis más. Retiraos todos. De lo contrario, la mataré. Xiao Chen, estás loco. Suéltame. Hermana Imperial. No me amabas más que a nadie. Entonces ayúdame. Una última vez. Bestia. Suelta a Lin Yi. Preparadme caballos rápidos y fichas para salir de la ciudad. Dejadme ir. De lo contrario, pereceré junto con ella. Es necesario llegar tan lejos. La hermana imperial te trató bastante bien. ¿Y qué? Ella no es más que mí. Peón para ascender al trono. ¿Qué dijiste? Hermana Imperial, no soy solo vos. La emperatriz y este gobernante incompetente no son más que herramientas que utilicé. Después de todo, no compartimos lazos de sangre. ¿Cómo podemos siquiera hablar de afecto familiar? Xiao Chen, tomar como rehén a la persona que realmente se preocupa por ti. Así que esta es tu carta de triunfo. Patético. Cállate. Si no fuera por vos, robar mi posición como príncipe heredero, ¿cómo podría haber caído a este estado? Entonces perezcamos juntos. Su Majestad, el traidor Xiao Chen ha sido sometido. ¿Cómo se debe tratar con él? Encarceladlo en la prisión imperial. Vigiladlo estrictamente. A la espera de la sentencia. Me niego a aceptar esto. ¿Por qué debería este desgraciado inútil ser mejor que yo? Este imperio debería ser legítimamente mío. Lleváoslo. Liner, llamen rápidamente al médico imperial. Llamen rápidamente al médico imperial. Espera. Shaolin, no has explicado claramente lo que pasó aquí. Vuestro hijo engañó al padre imperial, poniendo al padre imperial en grave peligro. Vuestro hijo merece la muerte. Sin embargo, si no fuera por este plan, no podríamos haber hecho que la ambición lobuna de Xiao Chen fuera claramente evidente. Vuestro hijo está dispuesto a aceptar todo castigo. ¿Sabes? Yo, al beber esta taza de té envenenado, ¿cómo te sientes por dentro? No soy ciego. Tus recientes interacciones con el general Nian las noté hace mucho tiempo. Simplemente nunca imaginé que te atreverías a usar mi vida como una apuesta. Vuestro hijo no se atrevió a arriesgar la vida del padre imperial. El antídoto fue preparado hace mucho tiempo. El médico imperial ya está esperando fuera del salón. Es solo que vuestro hijo no tuvo más remedio que usar esta artimaña para exponer completamente la ambición de Xiao Chen. No tuve elección, de verdad. Sabes que, si hubiera habido el más mínimo error, todo se habría perdido para siempre. Su Majestad, Liner no tenía la intención de ocultárselo. Simplemente no quería que se filtrara la noticia y permitir que el plan de Xiao Chen fracasara prematuramente. Si él no hubiera hecho preparativos de antemano, hoy usted habría sufrido el envenenamiento de ese hijo rebelde. Su Majestad hizo esto por el bien de el Imperio Dawang, por la familia imperial. Padre imperial, os ruego que perdonéis a Xiaolin. Él también fue forzado a hacerlo. No hay necesidad. Padre imperial. Su hijo asumirá las consecuencias de sus propios actos. Lo siento, Xiaolin. Yo estaba ciego antes.
al ser engañado por la falsa apariencia de Xiao Chen, y seguí ayudándolo a acosarte. Pero hoy, arriesgaste tu vida para salvarme. Sé que me equivoqué. Dale a tu hermana imperial una oportunidad para expiar. De acuerdo. Liner, la madre emperatriz también se equivocó antes. La madre emperatriz solo estaba pensando que Xiao Chen fue criado a mi lado desde la infancia, y lo favorecí en todos los sentidos. Nunca pensé. Pero le causó dificultades. Ustedes dos están confabulándose para abusar de mí. Su hija no se atreve, le ruego a Padre Imperial, considerando que Xiaolin prestó un servicio meritorio protegiendo a su majestad, y también salvó la vida de su hija, podría perdonarlo, por el inevitable crimen de engaño. Todo castigo. Su hija está dispuesta a asumir en su nombre su majestad, aunque los métodos de Liner fueron extremos. Él aún preservó el imperio. Si realmente tiene la intención de castigarlo, entonces este súbdito también carga con la culpa de una guía inadecuada. Si se requiere castigo, por favor, castigue a este súbdito en su lugar. ¿Yo? Cuando dije que culparía a Liner. ¿Yo? No te culpo por armar el plan. Te culpo por no decírmelo. ¿Sabes cuánto me dolió el corazón justo ahora, cuando vi tu palma perforada? Hijo mío. Siempre cargas la carga sobre tus propios hombros. ¿No puedes confiar un poco más en mí? Padre Imperial. Fuiste capaz de detectar la ambición de Xiao Chen por adelantado, e incluso armar una trampa mortal para resolverla. También fuiste capaz de asumir la responsabilidad tú mismo, superándome en mis años de juventud. Aunque sufrí un poco, vi claramente los verdaderos rostros de mis dos hijos, y vi la esperanza futura para Dawan. Este sufrimiento valió la pena. Su hijo, en última instancia, engañó al Padre Imperial. Me someto voluntariamente a la ley, y espero el castigo del Padre Imperial. Deja de decir tonterías. Levántate rápido. Deja que el médico imperial trate tus heridas. Esta mano tuya debe ser preservada para el futuro, para ayudarme a gestionar el imperio. No podemos permitir ningún daño duradero. Gracias, Padre Imperial, por vuestra comprensión. Su hijo ciertamente no defraudará la confianza del Padre Imperial en el futuro, protegiendo a la gente de Dawan y custodiando los campamentos militares de la familia imperial. Bien, ya que tienes esta intención, entonces elige un día propicio. Anunciaré al mundo y celebraré la gran ceremonia para el príncipe heredero, haciendo saber a todo Dawan que yo he elegido un heredero digno. Llega el decreto imperial. Por el mandato del cielo, el emperador decreta: Príncipe Imperial Shaolin lleva a Dawan en su corazón. Posee profunda sabiduría y previsión. Estabilizó la alianza durante la cacería de otoño. Aseguró el sustento del pueblo en la corte. Y además puede mantener su verdadera naturaleza. Refrenar los deseos egoístas, poseyendo las virtudes de un heredero presunto. Por la presente se le confiere el título de príncipe heredero del Palacio Oriental. Se elegirá un día propicio para que supervise el estado. Respetad esto. Los súbditos saludan a Su Alteza el Príncipe Heredero. Su Alteza el Príncipe Heredero. Larga vida, larga vida. Larga, larga vida. Liner. Después de que concluya la ceremonia, regresar al Palacio Oriental. Princesa Yunchu, he estado esperando por ti durante bastante tiempo. Pido disculpas por hacer esperar a la princesa. ¿Por qué temes que yo, el recién nombrado príncipe heredero, de repente, me vuelva hostil y te repudie? Su Alteza ahora posee un estatus noble. ¿Por qué todavía se comporta tan impropiamente? He cumplido la promesa de los terrenos de casa. Como príncipe heredero, te prometo el puesto de consorte, entre la miríada de mujeres bajo el cielo. Solo tú estás calificada para estar codo a codo conmigo. Las palabras de Su Alteza ese día fueron firmes y dignas de confianza. Yunchu ya las creyó profundamente. Recibir el afecto de Su Alteza es la gran fortuna de Yunchu, y también la fortuna de nuestro país Liao.
El poder en mi mano. El poder que ya está en las manos de uno. Esto no es más que el primer movimiento del juego. Luego,